Hola, continuamos con la última conferencia del foro que va a ser impartida por Celestina Martínez Alarcón. Ella es directora adjunta del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada, experta universitaria en Género y Servicios Sanitarios, Sociales y Asistenciales por la Escuela Andaluza de Salud Pública y experta universitaria en Políticas Públicas con Perspectivas de Género por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, ONU Mujeres. Tiene dilatada experiencia y formación en servicios sociales, igualdad y violencia de género. Y nos va a hablar de una perspectiva muy interesante que completa el desarrollo de ideas que se han estado viendo en este foro durante ayer y hoy, que es la soledad, la tecnología y sus brechas. Celestina, por favor, cuando tú quieras. Bueno, buenos días, José Juan. Buenos días. Silencio. ¿Esto es la soledad? ¿El silencio es soledad o la soledad es el silencio? La tecnología puede llenar de silencio y mitigar la soledad. ¿Sentimos la soledad? ¿Vivimos el silencio? ¿Usamos la tecnología igual los hombres que las mujeres? ¿Y las mujeres y hombres de edad? El silencio y la soledad que sentimos durante la pandemia. Muy buen día, estimada audiencia. Antes de nada, y con respeto, quiero recordar a muchas de las personas, especialmente a las personas de edad, que en el silencio y en la soledad, y rodeadas muchas veces de tecnología, nos dejaron durante la pandemia por COVID-19. Seguro que todas viven en el recuerdo de aquellas otras personas a quienes amaban. Gracias a todas las personas esenciales. Pero no es momento de tristeza. Es un momento de repensar, de reaprender, porque gracias a la tecnología base de este proyecto, es como muchas de las personas que han estado solas, ocasionalmente, salieron del silencio y de la soledad. Brechas que hicieron a veces más grandes que el propio silencio y la soledad, y que en otras muchas veces nos alejaron tanto de la tecnología que volvió el silencio y la soledad. Con muchas expectativas, no puedo olvidarme de todas aquellas personas solas o aisladas en esta pandemia, que han podido recibir apoyo, atención y conexión en ese mundo aislado que nos rodeaba con barreras para protegerse de la invasión del virus. Yo misma, que he pasado ya a los 55 y plus, sentí silencio, sentí soledad y la tecnología vino a colaborar en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Pero también sentí la necesidad de mejorar mis capacidades digitales, mis herramientas y aplicaciones digitales y, sobre todo, la mejora en la accesibilidad y el acceso a la conectividad. Quiero visibilizar el relato en las siguientes cuestiones. Mi primer objetivo sería relacionar los tres conceptos en positivo. El segundo, abordar la necesidad de que los tres se trabajen lógicamente con un enfoque de género y centrado en la persona, pero desde la perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva de la diversidad y de la edad, teniendo en cuenta premisas tan importantes como la transversalidad, la inclusión, la digitalización, la interseccionalidad, la igualdad de oportunidades, de trato, la inclusión y la equidad digital y la innovación. El tercer objetivo sería poner en valor los servicios sociales comunitarios especializados y toda la red pública de servicios sociales en su papel para intervenir
en la prevención y transformación de las situaciones de soledad no deseada y el aislamiento social. Eso sí, con una eficiente dotación de herramientas digitales y de una información adecuada a las necesidades de profesionales y de la ciudadanía, suficiente como para atender a cada territorio de nuestra provincia a nivel local, comunitario y personal. En cuarto lugar, provocar y hacer reflexionar a quien tengan interés en este tema sobre la necesidad de estudiar e incorporar a investigaciones sociales sobre soledad y digitalización la perspectiva de género, de edad o territorio. Es anecdótico que la propia Administración regional, en el estudio que hace sobre la situación sobre las personas mayores de 55 años en Andalucía, inste a diputaciones y administraciones locales a investigar sobre este tema cuando hay otros sectores que se deben a la investigación y a la generación de los conocimientos y tienen recursos específicos. Y, por último, un esfuerzo más. Que mi discurso sea un ejemplo para seguir defendiendo la importancia del uso del lenguaje y de la imagen para transformar y mejorar la construcción del pensamiento. Es necesario que se usen las palabras e imágenes desde un enfoque positivo, no sexista, no edadista e inclusivo. ¿Qué quiero transmitir? Que las necesidades, las realidades, los intereses y aspiraciones tanto de hombres como de mujeres es diferente. Es cierto que las mujeres y los hombres envejecemos de manera diferente y desigual a lo largo de la vida. El proceso de envejecimiento tiene situaciones similares para ambos sexos, pero también tiene otras muchas diferentes. En segundo lugar, que la tecnología de la información y la comunicación vino para quedarse. Un buen uso de la tecnología afecta al bienestar de las personas, hombres y mujeres, mejora su salud para el cuidado de los mismos, dotando a las personas de una mayoría de vida, de una situación de dependencia mejor, soledad no deseada, aislamiento, atención domiciliaria o residencia. Que las brechas que desigualan y discriminan a hombres y a mujeres existen, pero también se pueden acortar, reducir y erradicar. Si conocemos los factores de riesgo, y lo hemos visto a lo largo de las diferentes exposiciones de la soledad y el aislamiento, podemos predecir y prevenir estas situaciones, tanto en hombres como en mujeres. Si conseguimos que la inteligencia artificial no replique sesgos de género y edad, hacer un buen uso de la tecnología de los cuidados, nos formamos en competencias, recursos y herramientas digitales con seguridad y respetando nuestros derechos, y si además conseguimos que se tengan en cuenta las diferencias de las necesidades e intereses de hombres y mujeres en el acceso, en el uso, en la tenencia de dispositivos, etcétera, desde la escucha activa, sin hacerlo desde un punto de vista infantilista y paternalista, llegaremos a tener una sociedad más justa y más humanizada, más equitativa digitalmente, sobre todo para las personas de edad. Es de suma utilidad aprender a diferenciar sexo biológico con género como constructo social y cultural que determina el comportamiento, la actitud e intereses de hombres y mujeres, y que la transversalidad de género se aplica a todas las fases del proceso en el planteamiento de políticas, proyectos y programas. Pero aquí quiero plantear otra cuestión. ¿La soledad es lo mismo que la desolación? Con un enfoque feminista, Marcela Lagarde, política, académica, antropóloga e investigadora mexicana, especializada en etnología y representante del feminismo latinoamericano, escribió sobre la soledad y la desolación. Leo textualmente. Nos han enseñado a tener miedo a la libertad,
miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento a la construcción de la autonomía, porque desde muy pequeña y desde toda la vida se nos ha formado en el sentimiento de orfandad, porque se nos ha hecho profundamente dependientes de los demás y se nos ha hecho sentir que la soledad es negativa, alrededor de la cual hay toda una clase de mitos. Es una construcción, esta construcción se refuerza con expresiones como las siguientes: ¿te vas a quedar solita? ¿Por qué tan solitas las muchachas? ¿Hasta cuándo vamos muchas mujeres juntas? La soledad puede definirse, continúa Marcela, como el tiempo, el espacio, el estado donde no hay otros que actúan como intermediarios con nosotras mismas. La soledad es un espacio necesario para ejercer los derechos autónomos de las personas y para tener experiencias en las que nos participan de una manera directa otras personas. Para enfrentar el miedo a la soledad, tenemos que reparar la desolación en las mujeres, y la única reparación posible es poner nuestro yo en el centro y convertir la soledad en un estado de bienestar de las personas. En el relato es donde entran en juego los roles, los estereotipos de género, y en el programa que hoy nos ocupa, la edad. Dejo la reflexión y paso cuantitativamente a los datos. Desde la ONU y en la Unión Europea se apunta que llegaremos al 2050 con más del 25% de la población mundial por encima de los 65 años. En España se superará el 30% según las fuentes oficiales. Hay actualmente 6 millones de personas que viven solas. En un estudio de la Fundación de Estudios Andaluces, Centra, se indica que en Andalucía 318.500 personas mayores de 65 años viven solas, lo que supone el 22% de los hogares unipersonales. Es más, en un periodo comprendido entre 1991 y 2019, el número de hogares habitados por una persona ha llegado a triplicarse en nuestro país, pasando de 1,6 a 4,8 millones de personas. En Andalucía, según esta fuente, se ha pasado de 232.317 a 767.000 hogares unipersonales. En Andalucía, las mujeres en situación de viudedad representan el 29,73% respecto al 13,% de los hombres. El 45% de las mujeres entre 80 y 84 años viven solas en nuestra región y el 42% sobrepasa los 85 años. Según esta fuente, se ha triplicado en 30 años el número de personas mayores de edad en soledad. Predominan las mujeres mayores de 85 años que viven solas, aunque también aumenta el número de varones que van viviendo solas. Las personas mayores de 85 años adquieren peso relativo frente a las recién jubiladas y aunque la viudedad es un estado en mayoría, hay cada vez más personas en situación de divorcio y separación. En Jaén, según los datos del INE, en 2017 había 119.704 personas mayores de 75 años, que representaban casi el 19% de la población. Los datos aportados por el segundo Plan Estratégico de la provincia de Jaén indican que hay 60.600 hogares unipersonales en la provincia de Jaén en 2020, respecto a una población total de 631.000 a 1 de enero. En el mismo documento se puede comparar Andalucía y España. La soledad no deseada mata más que el tabaquismo, perjudica la salud mental, produce deterioro cognitivo y se asocia con un aumento del sedentarismo y pérdida de la calidad de vida, apuntaba el director científico del programa de mayores de la Caixa, Javier Yagua. Según las conclusiones del estudio que tenéis en la pantalla,
del estudio de Andalucía, el 47% de la población mayor de 45 años y residente en Andalucía se encuentra en situación de soledad no deseada. Y un 15% de la población andaluza se encuentra en riesgo de aislamiento social. La provincia de Jaén no ha arrojado muy buenos resultados con respecto a nuestra región y se sitúa en un 47% la soledad no deseada. Según la encuesta también continua de hogares, hay 27.700 hombres solos frente a 32.900 mujeres. El estudio de la Fundación de la Caixa apunta que España es el segundo país después de Japón con mayor esperanza de vida. El envejecimiento de la población española es una realidad y no viene reflejado sin más en el cambio de figura geométrica de la pirámide poblacional, sino que se produce acompañado de multitud de cambios y transformaciones sociodemográficas. Los datos apuntan que el proceso de envejecimiento afecta de manera diferente a las mujeres y a los hombres. En resumen, hay mujeres mayores con mayor esperanza de vida, suelen cobrar pensiones más bajas y tener menos ingresos, pueden estar en situaciones de pobreza y una mayor dependencia física y, lógicamente, son más vulnerables a la soledad, al abandono y la violencia o malos tratos. Cambios y transformaciones que obligan a dirigir el enfoque de género y de edad hacia la necesidad de mejorar y crear nuevas políticas y programas que beneficien a las personas de edad. Políticas que en la mayoría de los casos tienen que tener en cuenta la llamada economía de los cuidados. Quiero en este punto plantear un marco real, la provincia de Jaén. Se compone de 6 núcleos con poblaciones mayores de 90.000 habitantes. Cada una de estas poblaciones tiene características sociodemográficas y estructurales, pero comparten en su mayoría el envejecimiento de la población. Quiero explicarlo con un ejemplo. Voy a tomar como referencia a esta señora. Ella ha envejecido después de una vida de trabajo, cuidado, responsabilidades domésticas y familiares. Ahora tiene 85 años. Vive sola en un pueblo que dista 160 kilómetros de la capital, en un entorno rural con menos de 2.400 habitantes. En su calle vive un hombre mayor de 65 años, solo, y además viven 5 mujeres mayores solas. En el barrio de ese bello pueblo de la Sierra de Segura, ella vive sola. La pregunta, además, debería ser: ¿vive o se siente sola? ¿Se siente sola? ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Emocional o social? Además, deberíamos preguntarnos: ¿cómo está o se siente el vecino? Esto es aplicar la perspectiva de género, tener en cuenta las necesidades e intereses de los hombres y de las mujeres. Esta mujer cuenta con una resolución de situación de dependencia, es usuaria del servicio de teleasistencia y del servicio de ayuda a domicilio. Pero podríamos seguirnos planteando preguntas. ¿Tiene acceso a la tecnología? ¿Usa dispositivos como smartphone o tablet? ¿Es usuaria de redes sociales? Es más, en pleno confinamiento, cuando no ha habido asistencia médica, ¿cómo se ha sentido ella? ¿Cómo se ha sentido el vecino? ¿Y las vecinas? ¿Y los vecinos? Quizá este no sea el ejemplo de toda la provincia, quizá esto sea un ejemplo excepcional, pero para poder actuar debemos conocer y diagnosticar la situación de la señora, del vecino, de las vecinas y de los vecinos. Si conseguimos motivarles que aprendan a usar dispositivos, aplicaciones y redes sociales adaptadas para sus necesidades y mejorar sus relaciones interpersonales, estaremos interviniendo para dar calidad de vida y mejorar su situación de soledad, no solo de estas personas, sino otras muchas de la provincia. En este punto, y a la luz de las preguntas que acabo de plantear, teniendo en cuenta la diferencia entre la socialización patriarcal de mujeres y hombres, abre una puerta
para el aprendizaje de quienes tengan interés por bucear en la diferencia entre estar sola, y utilizo bien la A, soledad deseada y no deseada, y el aislamiento o confinamiento, en un pueblo, en una ciudad, de un hombre o de una mujer, de edad avanzada, y todas estas situaciones agravadas por una pandemia. Reunificando la información que contienen los datos revisados, podemos sacar la foto predominante en situaciones de soledad. Esta foto tiene rostro de mujer mayor, con escasos recursos, con bajo nivel académico, en hábitat rural y que usa poco o nada la tecnología. La teoría del feminismo nos ha enseñado que la desigualdad no está provocada por las diferencias en la biología. Y no quiero generar discusiones a la altura en este foro. Los datos revelan cada vez con mayor claridad que los hombres y mujeres son diferentes, pero se socializan, crecen, se reproducen, envejecen y casi que abandonan esta vida de manera diferente y, en la mayoría de las ocasiones, desigual. Vuelvo a citar a Marcela, en La soledad y la desolación. La construcción de la relación entre los géneros tiene muchas implicaciones y una de ellas es que las mujeres no estamos hechas para estar solas de los hombres, sino que el sosiego de las mujeres depende de la presencia de hombres, aunque sea como recuerdo. La autonomía requiere convertir la soledad en un estado placentero, de goce, de creatividad, con posibilidad de pensamiento, de duda, de meditación, de reflexión. Se trata de hacer de la soledad un espacio donde es posible romper el diálogo subjetivo interior con los otros y en el que realizamos fantasías de autonomía, de protagonismo de una gran dependencia y donde se dice todo lo que no se hace, en realidad porque es un diálogo discursivo. Necesitamos romper ese diálogo interior porque se vuelve sustitutivo de la acción. La soledad no deseada afecta de manera diferente a las mujeres, a los hombres, porque la salud de ambos sexos es desigual y diferente y, por tanto, afecta de manera diferencial al bienestar y a la calidad de vida. Hemos de tener en cuenta la diferencia de la socialización de las mujeres y hombres, las relaciones de poder y subordinación que segregan por sexo las tareas de reproducción y cuidado. Y llegados a este punto hay que cambiar la mirada en positivo y con una actitud proactiva y creativa sobre las oportunidades sociales y económicas que derivan del cambio demográfico y todo ello con las nuevas tecnologías. Se necesita buscar el lado positivo de la intersección de factores determinantes de la economía, la familia, las relaciones interpersonales y las relaciones familiares. En el momento actual donde estamos online, las plataformas digitales para muchas actividades de la vida diaria son habituales y normalizadas a determinadas edades. La pandemia ha traído la evidencia de que lo que no es normal para determinadas edades no lo es para otras. Acciones que han resultado más difíciles a personas mayores, a una sociedad cada vez más envejecida, que le suma una sociedad más digital y muchas veces más desigual. Para la llamada generación silenciosa, las personas que nacieron entre el 1928 y 1945. Ahora que las administraciones también son sin papel, hay cada vez más servicios y empresas digitales, ahora no podemos dejar a nadie atrás. Atendiendo al informe sobre la brecha digital para la Unión Democrática Pensionista de Jubilados en España, el porcentaje de usuarios de Internet mayores de 65 años sigue aumentando.
Representa actualmente 6 de cada 10. En pandemia se explica por la proliferación de usuarios ocasionales. El principal motivo por el que las personas mayores no usan Internet tiene que ver con la ausencia de interés y los conocimientos para hacerlo. El 61,4%. El siguiente porcentaje es porque no disponen ordenador o tablet, que es un 47%, o no tienen el 33,7% móvil con acceso a Internet. Casi 3 de cada 10 personas mayores que no usan Internet aseguran que no han podido hacer alguna gestión cotidiana porque solo podían hacerlo a través de un Internet o una máquina. Pensemos, por ejemplo, en sacar un billete de autobús en una estación para una persona mayor. Este porcentaje llega a ser del 58,9% entre quienes tienen capacidad de gasto suficiente. Las personas mayores utilizan Internet para intercambiar principalmente mensajes por WhatsApp, SMS, para informarse o leer prensa. Y las personas mayores de mayor edad, con menor nivel formativo y menor poder adquisitivo, presentan menor actividad digital. Necesitan ayuda para realizar videoconferencias, compras, gestiones bancarias, administrativas, y esa ayuda la suelen recibir de un familiar si lo tienen a mano. Según el estudio de brecha digital, es un fenómeno que actualmente está relacionado con la evolución general de la sociedad. Datos de la tecnología y mujeres que no de género, volviendo al ejemplo de la señora mayor que no tiene estudios, que apenas sabe leer y escribir y que, por supuesto, ha crecido sin el mayor interés ni oportunidad para acceder a la tecnología, salvo la necesaria para desempeñar su trabajo y atención a la familia, tendríamos que preguntarnos: ¿cómo puede aprender? ¿Dónde? ¿Cómo pierde el miedo si ha crecido con la creencia que los aparatos son cosas de hombres? ¿Tiene capacidad económica para adquirir dispositivos? ¿Y para la conexión a Internet? ¿Sabe que puede usar la tecnología no solo para dejar de sentirse sola, sino para mantener mayores relaciones sociales y familiares y para atender y mejorar su salud? Es más, ella ha crecido en un ambiente sociocultural de relaciones de subordinación y dependencia. ¿Sabe y quiere tomar decisiones tecnológicas? Esto nos lleva a la última parte. Brechas son desigualdades determinadas por una o más condiciones susceptibles de ser evitables o compensables y que pueden ser de edad, de género, de territorio, digitales, etc. Y vuelvo a preguntar: ser mujer mayor de 85 años, que apenas sabe leer o escribir, que vive sola y puede sentirse sola social y emocionalmente, con una salud deteriorada, en una situación oficial, entre comillas, de dependencia, en un hábitat rural, zona de alta montaña alejada de la capital, con bajos recursos, con pocas habilidades digitales y sin dispositivos, poco interés aprendido por la tecnología y otras vivencias que no vienen al caso relatar, ¿supone más de una brecha? ¿Hay condiciones que pueden ser compensables y evitables? Para pensarlo. El índice Closing Gap, primer indicador para cuantificar las brechas de género en España, es propio de Closing Gap, es el primer indicador que se tiene sobre las brechas digitales,
y nace con la vocación de impulsar el conocimiento sobre la desigualdad de oportunidades de hombres y mujeres desde una perspectiva económica, promoviendo así el debate y la sensibilización de la opinión pública. Tiene ahora mismo actualmente una decena de publicaciones monográficas que aún no me da tiempo a desgranar en este espacio de comunicación, pero que arroja datos tan importantes sobre brecha de género, su intersección en temas como el ocio, el medio ambiente, la conciliación, la economía, las pensiones, etcétera. A grosso modo, es necesario trabajar sobre la brecha de género y su intersección con los estereotipos y roles de hombres y mujeres respecto a la tecnología, pero también con el nivel formativo, formal e informal, la situación económica y laboral de hombres y mujeres. En mi opinión, transversalizada con las tareas de reproducción y cuidado impuestas por el hecho de ser hombre o mujer. En el estudio podemos encontrar la definición de brecha de género, las características de la brecha de género que se observa entre la población de edad avanzada, y la mayor parte de la población se sitúa en mayores de 65 años, que ni siquiera alcanza el índice básico de habilidades. No hay otras diferencias en otros cortes y las mujeres mayores tienen habilidades de búsqueda de información en Internet, más habilidades de búsqueda de información en Internet que los hombres, en edades medianas, en particular en los cortes de 36 a 44 años, de 45 a 54 años. Esto es causado en mayor proporción por las mujeres, quiero decir, las mujeres de mayor edad tienen menos habilidades que los hombres, y si en los datos se demuestra. Aquí también hay una diapositiva donde se puede ver las diferencias en las distintas variables y, sobre todo, en los componentes del índice que llaman en este estudio de las habilidades digitales. No nos da tiempo a desgranarlo y, por lo tanto, os invito a que buceáis en este estudio. Brechas de edad, brechas de territorio, brechas de conectividad, brechas de acceso, uso y de los dispositivos. Proyectos como el de hoy nos ayudan a tener en cuenta todas estas brechas para optimizar los resultados, porque enlazo así con el principio de soledad no deseada, con un buen uso y acceso de las tecnologías, pueden reducir estas brechas y conseguir un mayor bienestar, una mayor calidad de vida, mayor atención profesional y, sobre todo, mayor igualdad. Permitidme unas recomendaciones muy rápidas. La principal, desde mi punto de vista, es que hay que introducir y potenciar la perspectiva de género, edad y yo. Llegada a este punto y en atención también a otras ponencias que se han escuchado esta mañana, diversidad. Tenemos que tener en cuenta que las personas mayores son hombres, mujeres que han crecido, se han envejecido con procesos de salud y calidad de vida diferentes, que la edad no puede suponer una discriminación, no puede relegarlo en ninguna circunstancia ni en ningún medio a un segundo plano, y que son personas diversas en todas sus variantes de la diversidad. Y esa perspectiva de género hay que aplicarla a las políticas públicas, a los estudios e investigaciones. Es necesario actualizar e incrementar la información estadística disponible. La mayoría de los estudios consultados siguen confundiendo sexo con género. Yo sé que en gramática nos enseñaron que el género era femenino y masculino y siempre hablan algunos de género hombre o mujer. El sexo, como he dicho, es biológico y el género del que hablamos desde el punto de vista de la teoría feminista es un constructo social y cultural que determina las actitudes y el comportamiento diferente y diferenciado de hombres y mujeres. Es necesario aplicar estas perspectivas y estos enfoques
a la formación académica de profesionales, aplicarla a las campañas, a los planes, a los programas públicos y privados. Por supuesto, al sistema de cuidados, tanto formales como informales. No nos podemos olvidar que la perspectiva de género, edad y diversidad, y también, como decía al principio, de derechos humanos, es necesario aplicarla al sistema de salud, al sistema laboral, al sistema de pensiones. Hoy no viene al caso, pero lógicamente la brecha salarial lleva a una brecha en las pensiones y lleva a una brecha económica que impide a las mujeres tener los suficientes recursos económicos para el acceso, uso y la conectividad que la iguale en condiciones de igualdad, valga la redundancia. También es necesario aplicarla al urbanismo, a la movilidad y a la accesibilidad. Es necesario, y lo hemos visto en la pandemia, ciudades amigables, inteligentes, pero que permitan que si vuelven a ocurrir las mismas condiciones sanitarias, podamos tener entornos donde las personas mayores puedan tener, y el resto de personas, podamos tener los recursos y las necesidades sin tener que estar de nuevo confinadas a la sociedad. Hay que aplicarlo a la conciliación y la corresponsabilidad. Los cuidados no son cosas de mujeres. Los cuidados los hemos venido ejerciendo las mujeres por imposición patriarcal y del sistema neoliberal o liberal y capitalista. Pero es hora de que los cuidados sean una decisión, que se hagan cuidados por afecto y apego, pero no por imposición, y que el sistema recoja un sistema de bienestar y atención a la ciudadanía y a las personas con dependencia, de manera que no discrimine ni desiguale. Hay que aplicarlo a la ciencia y a la tecnología. No se puede investigar con sesgos de género, ni de edad, ni de cualquier otro tipo. Y, por supuesto, hay que aplicarlo a la inteligencia artificial. Hace días se oía en prensa que es probable que algunas aplicaciones tengan sesgos de género. Yo diría que de edad, porque quienes utilizan y recaban esos datos tienen que hacerlo desde la clave del posicionamiento que se tiene frente a la sociedad y, lógicamente, al empleo y a los presupuestos de cualquier tipo. Todo un reto. Y voy concluyendo. Como claves digitales, para la señora de mi ejemplo, a la que le debo la vida, fomentar su interés, adaptar los recursos para aprender con facilidad, de uso y acercamiento a la tecnología, protegiendo su seguridad y sus derechos humanos mediante el uso del lenguaje e imágenes adecuados, en una terminología que ella pueda entender, sin paternalismo ni maternalismo, sobre todo sin infantilismo ni condescendencia. Porque las personas de edad, mujeres y hombres, tienen derecho a ser escuchadas, a su inclusión en el mundo digital, a su toma de decisiones y participación para tener la oportunidad en igualdad y sin discriminaciones de un envejecimiento saludable. Y sí, termino. Gracias. Gracias por llegar a este momento y, sobre todo, gracias a quienes con su trabajo y su propuesta han hecho posible la realización de estas jornadas en el marco de este proyecto europeo. Sobre todo, gracias a Lucía, que en nombre de la Fundación nos tendió un puente para poder participar en el proyecto en un momento muy oportuno para esta Diputación Provincial. Gracias a quienes siguen la transmisión de la jornada y han compartido durante estos 2 días su posicionamiento, su conocimiento, su trabajo y sus buenas prácticas. Y gracias a José Juan Guzmán y a Felipe por su trabajo, al resto del equipo técnico, informático y de traducción. Acabo con una curiosidad sin maldad. Todo hombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cele. Muy interesante tu exposición, tu conferencia.
en la que has desglosado los factores que condicionan el acceso en mayor o menor medida a la digitalización y que sigue produciendo brechas por factores económicos, geográficos, de edad, y muy especialmente te has detenido en la clave de género, en cómo el factor género es un elemento sustancial a la hora de poder explicar determinadas brechas que persisten en ese acceso a la digitalización. Me gustaría hacerte una pregunta que nos ha llegado a través de la plataforma para ti, una pregunta sobre un asunto que has tocado, bueno, más que un asunto, una idea, no tanto tuya como de una autora, Marcela Lagarde, a la que hacía referencia, pero que gustaría que desarrollara un poco o que expresaras tu opinión. Es la idea que has expuesto de tratar de convertir la soledad como un estado de bienestar. ¿Podrías, Cele, dar tu opinión, extender un poco más esa idea? ¿Se puede la soledad convertir en un estado de bienestar? Muchas gracias. Cuando yo me hablo del tema de Marcela Lagarde, lo hablo desde el punto de vista de las mujeres. A las mujeres desde pequeñas nos han dicho que no éramos nada sin hombres, que no podíamos ser solas y de hecho desde que nos ponen las pendientes, como dice Ana de Miguel, filósofa feminista, nos dicen que tenemos que estar toda la vida agradando y cuidando a alguien. Cuando tenemos edad casadera, nos preguntan si no nos hemos encontrado pareja, que se nos pasa el arroz, que cuánto tiempo vamos a tardar, que cómo vamos a afrontar la vida si no tenemos pareja. Y si tenemos pareja y no tenemos hijos, también estamos incompletas. Desde ese punto de vista es desde el que escribe Marcela Lagarde. Es decir, la perspectiva de género enfocada a las mujeres dice que hemos aprendido a que la soledad es mala. A ese tipo de soledad me refería cuando hablaba de cambiar la soledad en positivo. No es malo que las mujeres, y añado los hombres, estemos solos. No es malo una soledad deseada. Esa soledad deseada es la que hay que convertir en bienestar. Y que creo que tiene relación la pregunta, es una sociedad no deseada, es ahí donde debemos intervenir y con proyectos como este tipo, con la tecnología, eliminando las brechas de género para convertirlas en un estado de bienestar con calidad, eliminando las brechas y acercando el uso de la tecnología, eso sí, sin sustituir las relaciones afectivas, personales e interpersonales. Eso debe continuar, pero se puede mejorar esa soledad no deseada con el acceso a las tecnologías, como estamos viendo durante estos 2 días. Marcela, en su escrito, habla desde la construcción cultural del género. Nos dice que las mujeres, de por sí, aprendemos a que estar sola es malo. Y ella lo que proclama es que estar sola es bueno en el sentido que tú tomes la decisión de estar sola, que te empoderes y puedas afrontar tu vida desde esa situación de soledad. Muchísimas gracias, Cele, muchas gracias. Bueno, ya lo que queda para terminar el foro es una exposición de conclusiones o de resumen de cuáles han sido las ideas principales que se han desglosado por parte de las diferentes personas que han intervenido y que han tenido la amabilidad de colaborar con la Diputación en la organización de este foro. Cele, por favor, te rogamos que hagas tú esa exposición de conclusiones y de ideas principales que has podido escuchar en el foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Juan, Felipe, por cederme este precierre de las jornadas con las conclusiones. Es una cosa que a mí personalmente me gusta y se me da bien. Creo que cuando se repasan las cuestiones, se repiten, se fijan más al pensamiento y se aprenden mejor. Desde aquí agradecer a todas las personas que han intervenido en estos 2 días,
sobre todo, como he dicho antes, a quienes con su trabajo llevan mucho tiempo preparando estas jornadas, a todas las instituciones implicadas en el proyecto. Y bueno, Javier Medina Quero nos hablaba desde la implementación de entornos inteligentes para el cuidado de personas mayores y dependientes, y sus ideas principales que nos trasladaba con su intervención es que las demencias en personas mayores suponen un coste importante del Producto Interior Bruto, que la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres y el 82% está todavía en edad de trabajar. Los nuevos modelos sociosanitarios deben contemplar la aplicación de la tecnología y esta tecnología, por supuesto, no debe ser invasiva. Gracias, Javier. Rebeca Madruga Escudero, en su intervención sobre transformar los servicios sociales a través de la digitalización, nos apuntaba o presentaba la Red Social Europea financiada por la Comisión Europea, presentaba la Conferencia Europea de Servicios Sociales, los Premios Europeos de Servicios Sociales, a los que aquí invito a la audiencia a participar. Creo que en investigación social tenemos que tomar iniciativa y ser proactiva, igual que se hace en salud. La importancia de la innovación y la digitalización en los servicios sociales, inteligencia artificial, apoyo a cuidados, todo permite una atención más individualizada y de mayor calidad. La Unión Europea, lógicamente, debe financiar estos procesos. Mostraba también iniciativas y herramientas que ya se están utilizando dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los famosos fondos europeos que estamos deseando que lleguen y nos lleguen a la provincia. Experiencia también obtenida en el grupo de trabajo de la Red Social Europea y experiencias desarrolladas también dentro del territorio de la Unión Económica Europea. Apuntaba a la necesidad de estructuras legales, formación de los profesionales y la creación de estándares, entre otras muchas cosas. Gracias. Por su parte, Diana Guardado, en la importancia de la implicación de la persona usuaria final en los procesos de innovación, nos analizaba las diferencias entre innovación e invención. Analizaba cómo afianzar esa innovación y la cadena de innovación como un proceso que pasa en los productos hasta llegar al mercado. Un modelo abierto, nos decía, permite compartir conocimiento externo e interno. ¿Cuándo implicar a los usuarios finales en la intervención?, preguntaba ella. Siempre, pero ¿cómo hacerlo?, nos decía. Sesiones de cocreación, prevalidación y pilotos, definiendo protocolos de evaluación y cuestiones técnicas. Gracias. Por su parte, Lucía nos hablaba de la tecnología como recurso social y la inclusión de la población en la sociedad digital. Compartía con la audiencia la creación y transferencia de conocimientos sobre el envejecimiento, ofreciéndonos soluciones. El trabajo realizado en muchos proyectos internacionales y nacionales e investigaciones realizadas sobre el uso de tecnología en personas dependientes. Gracias, Lucía, por tu trabajo y tu intervención. Ana Perandrés Gómez, en el título, en el proyecto Faraón, la soledad no deseada, abordada desde una perspectiva interdisciplinar, nos apuntaba esta mañana que la soledad es un sentimiento sentido, que puede ser por decisión propia, pero que también puede ser una amenaza. Lo apuntaba hace un momento contestando a la pregunta. Soledad que puede precipitar el deterioro cognitivo y toda una serie de patologías, psicopatologías, estrés, etc. La soledad no deseada tiene un componente tóxico, llega a cortar la vida. Nos hablaba del fenómeno de la profecía autocumplida por el desencadenante de ciertas funciones biológicas. Además, compartía con nosotros y nosotras que la soledad se comprende entendiendo individualismo y colectivismo, la anteposición de unos modelos y valores de convivencia sobre otros. Esto hace que, según países, el fenómeno de la sociedad se entienda de manera diferente. Desglosaba también los retos que abordaba el proyecto Faraón, que se resumen en una mejora de la calidad de vida. Muchas gracias, Ana, por tu trabajo.
Y Lenia Gueno nos hablaba de las soluciones de salud para envejecer bien. Y nos trasladaba las siguientes ideas principales. El envejecimiento como una oportunidad y no como un freno. El derecho de las personas que envejecen. Las personas mayores deben tener capacidades propias y ser independientes. La diversidad debe ser nuestra aliada. Aceptarla puede propiciar una sociedad más igualitaria y yo añadiría equitativa. El envejecimiento debe afectar la investigación. El envejecimiento debe afectar la investigación. Los parámetros que determinan quién es mayor, quién es viejo o vieja, se pueden discutir y revisar. Precisamente ahí hay un debate con el uso del término viejo, mayor, etc. Actitudes frente a las soluciones digitales, intereses diferentes, niveles de accesibilidad, educación, disponibilidad, apoyo, sensaciones, etcétera, condicionan estas soluciones digitales. El envejecimiento con forma de discriminación percibida por el 42% de la población. Gracias. Anne Stevens, la monitorización de la actividad física para pacientes en situación de hospitalización, nos hablaba de la actividad física y la soledad. Nos exponían los dispositivos y sensores portables adaptados a personas con forma física deficitaria. La información de algoritmos detecta gran número de factores biológicos en el cuerpo. También nos decía que es complicado un producto que dé satisfacción a las necesidades de todo el público. Por lo tanto, hay que personalizar. Pero es que ya lo apuntábamos antes, las necesidades de hombres y mujeres son diferentes. Los productos también han de ser fáciles de utilizar y accesibles, sobre todo cuando estamos hablando de personas de edad más avanzada. Y nos mostraba diferentes herramientas como sensores de manera aplicada. Gracias. Y mi conclusión es sencilla. Creemos que para dar solución y respuesta a las necesidades, intereses, opiniones de hombres y mujeres, es necesario aplicar la perspectiva de género, teniendo en cuenta esas diferencias y, como decía al final de mis recomendaciones, a todas las políticas, a todos los proyectos, a todos los programas, a la formación de profesionales, a las investigaciones, a los estudios y a todos los sistemas donde hombres y mujeres son diferentes, nadie lo duda, pero no quieren ser desiguales ni sufrir ningún tipo de discriminación. Hasta aquí las conclusiones de este foro. Abrimos la puerta a siguientes retos, trabajos y, por supuesto, seguimos trabajando en el Faraón. Y en este momento paso la palabra para la clausura de la jornada a Paqui Medina, vicepresidenta primera y diputada de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén. Muchas gracias.